Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nosotros Decimos, en este espacio de reflexión y análisis sobre temas coyunturales y de importancia para todos. Soy Jonás, servidor de ustedes, deseándoles nuevamente que el año 2022 esté pleno de bendiciones, que haya fortuna y sobre todo, como se los dije en los últimos dos programas, que tengamos salud. Un abrazo muy cordial a todos y gracias por sintonizarnos esta noche. Es 10 de enero del año 2022, el año todavía está tiernito, está jovencito y nosotros nos proponemos con ustedes compartir temas que pueden resultarles de importancia, darles información y compartir con los expertos, las personas que nos acompañan como cada semana, pues la temática que estamos abordando. Y hoy quiero decirles que el asunto tiene que ver con la pandemia de COVID-19. En diferentes puntos del país se están tomando las medidas pertinentes pues para ponerle un frente, un dique a esta escalada de contagios. Bueno, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se volvió a contagiar de COVID, así que calculen cómo van las cosas. Por eso, aquí en Jalisco ya se anunció que será obligatorio presentar un certificado de vacunación. Si no lo tienen, deberán presentar una prueba PCR, así puntualmente PCR fue lo que anunció esta mañana el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. ¿En dónde? En diferentes lugares donde se aglomeran las personas. Les vamos a dar todos los detalles, así que quédense conmigo esta noche. Quiero presentarles a quienes me acompañan aquí en el estudio de Canal 10 Quiero TV, desde donde estamos transmitiendo. Están con nosotros el coordinador de epidemiología de la Secretaría de Salud, el doctor César Augusto Domínguez. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Jonas. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros José Luis Sánchez Esma, un viejo conocido de nuestro espacio. Le agradezco, es el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Qué bueno. Muchas gracias, una bendición. Y a distancia nos acompaña, porque no se encuentra en la ciudad, pero nos está acompañando en el programa, está el presidente de lo que son los bares organizados, centros de espectáculos y discotecas, César García. Él es consejo, así se llama, CONVAR, Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos. César, ¿cómo está? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy bien, Jonás, gracias por la invitación. Aquí estamos para servir. Bueno, ustedes, César, doctor Domínguez, don José Luis Sánchez Esma, pues representan diferentes sectores de la sociedad que se ven impactados por lo que a todos nos está llegando, ya sea de manera directa o a través de nuestros familiares, compañeros de trabajo, la gente con la que convivimos todos los días. La pandemia del COVID-19. Pues tenemos en México, un poquito a distancia, el reflejo de lo que está pasando con la nueva variante Omicron, que ya incluso hasta se está viendo superada. Y yo quiero agradecerles a los tres y a quienes nos están viendo esta noche aquí su presencia, y comenzaría con el doctor Domínguez, doctor César Augusto Domínguez. Pues platíquenos qué fue lo que se decidió el día de hoy en la mesa de salud y que se convierte en reglamentación obligatoria a partir del próximo viernes. Bien, perfecto. Muchas gracias, Jonas. Mira, primero que nada comentarte que bueno, la situación actual en cuanto a COVID, pues es una situación que nos encontramos en un repunte de los casos que se han venido presentando. La curva se encuentra pues con una cantidad de contagios de manera muy importante, esto con relación a lo que veníamos viendo en las últimas semanas. A partir de ello y con el consenso de la mesa de salud, pues se toman estas decisiones que van encaminadas precisamente a disminuir estos contagios y de alguna manera contener la curva que se está presentando. Estas medidas, bueno, obviamente son consensadas por todos los integrantes de la mesa, tomando en cuenta el perfil epidemiológico de nuestra población y las características de la pandemia como se están presentando. Particularmente, bueno, comentarte que las medidas están encaminadas o de alguna manera respetan o buscan garantizar que se continúe con el crecimiento económico, pero también disminuir el riesgo de estos contagios, particularmente en las situaciones de esparcimiento. Uno de los aspectos que se estuvo mencionando mucho es precisamente lo que se refiere a la solicitud de este certificado de vacunación, ya lo comentabas tú, para el ingreso a las actividades que de alguna manera no son esenciales, pero que sí representan un riesgo importante para contagios. Esto es nuestro ingreso a los estadios que se puede estar presentando, a los antros, bares, a conciertos, etcétera, pues que son de alguna manera actividades que representan un riesgo importante y que bueno, a partir de ello lo que se busca es que las personas que se encuentren ahí pues tengan esta protección específica con la que ya se cuenta nuestra población y disminuyan como tal el riesgo de presentar la enfermedad. Doctor, nada más para precisar y que quienes nos están viendo lo tengan muy claro. Son dos, creo yo, los puntos que se están especificando, y usted corríjame si me equivoco. Presentar este certificado de vacunación, que lo tramita uno gratuitamente en internet,
o si no tienes el certificado, presentar una prueba PCR, fue lo que especificó el gobernador del estado, tal cual. Sí, es correcto, así es. Considerar que, bueno, ya el 80%, un poco más del 80% de nuestra población en el estado de Jalisco cuenta con cuando menos una dosis de la vacuna. El 66% cuenta ya con un esquema de vacunación completo y a partir de eso, bueno, está en la posibilidad de descargar este certificado. Quienes por alguna circunstancia no hayan podido vacunarse o hayan decidido no hacerlo, pues estarán en la necesidad de demostrar que no tienen en ese momento la infección y a partir de ello, pues la prueba que se requiere y que es la ideal para demostrar esto, pues es precisamente la prueba PCR. Y el otro punto que quería aclarar con usted, también se anuncia una reducción de los aforos, es decir, de la cantidad de gente que puede estar en estos lugares. Sí, así es, particularmente en lo que se refiere a estadios, se disminuye el 60% del aforo que se está permitiendo. También todos aquellos eventos que requieran de una participación de más de 800 asistentes, de alguna manera se les está solicitando que se ponga a consideración de la Mesa de Salud para que este evento sea autorizado. Bueno, si me permiten, don José Luis Sánchez Esma, doctor Domínguez, saludo nuevamente a César García Álvarez, el presidente de CONVAR, de este Consejo de Bares y de Centros de Espectáculos. César, ¿cómo lo toman ustedes? Sí, adelante. ¿Cómo lo toman ustedes? Recordemos que por muchos nosotros somos quizá la industria más afectada durante toda esta pandemia. Estuvimos cerca de 12 meses cerrado a partir de marzo del 2020. No, ahí pudimos abrir un periodo muy pequeño en diciembre del 2020, volvimos a cerrar y abrimos nuevamente en febrero del 2021 y en agosto otra vez otro mes cerrado. Bueno, para nosotros es una gran oportunidad porque no nos reducen a nosotros específicamente los aforos y los horarios siguen siendo los mismos. Nosotros hemos estado en constante comunicación con el gobierno del estado y con los gobiernos municipales. Incluso en algún momento nosotros hicimos este ofrecimiento de un proyecto que teníamos que era el pasaporte COVID cuando estuvimos cerrados para poder abrir. Entonces, de alguna manera, todas las propuestas que hemos hecho poco a poco se han ido utilizando. Esta es una de ellas. Bueno, también hay que apechugar un poco, hay que entender, cooperar con las autoridades del gobierno del estado y bueno, gracias a esta comunicación, bueno, logramos que los aforos y los horarios no se vean disminuidos. De verdad, nuestra industria está sufriendo bastante, pero pues pian pianito ahí vamos echándole ganas. César García, en este sentido, ¿cuál es la posición en este contacto permanente con el gobierno del estado sobre lo que es la generación económica? Aquí nos decía el doctor César Augusto Domínguez, no son actividades indispensables, pero pues estamos en la necesidad de que se siga generando un movimiento económico. Ahí ustedes, ¿con quién mantienen el contacto directo y cuáles son los argumentos? Bueno, tanto con la Mesa de Salud, hemos estado ahí varias veces con la Mesa de Salud, con el gobernador, con Javier Orendain, son con los que tenemos más comunicación, y también con los gobiernos municipales. Bueno, ya después de 2 años de pandemia, pues básicamente es esencial seguir comiendo, tenemos que llevar el pan a nuestras casas y ya se quitaron un poco ese estigma de que pues los no esenciales tendríamos que cerrar. Según las mismas cifras del gobierno del estado, todo el aparato o toda la industria del entretenimiento genera cerca del 30% de los ingresos del estado. Es una industria poderosa y muy importante. Obviamente estamos incluyendo estadios, estamos incluyendo cines, casinos, obviamente bares y restaurantes. En el caso de los bares y las discotecas, bueno, son cerca de 3.800 licencias en todo el estado de Jalisco. Al empezar la pandemia, veamos cuántos sobreviven, entre 100 y 120,000 empleos directos específicamente para los bares. Es muy importante nuestra industria. Otra cosa bien importante, nuestras licencias son de las más caras que hay en los municipios, pagamos cerca de 200,000 pesos por licencia. Es decir, la derrama económica y la generación de empleos que hacemos es de verdad muy importante. Entonces, no se va a poder ver recuperada la economía de todo el estado hasta que todas las industrias estén trabajando al 100%. A nosotros nos va a llevar un par de años recuperarnos, pero bueno, finalmente esta comunicación con el gobierno del estado ha sido constante y gracias a eso, pues la industria
puede sobrevivir. Otros estados cerraron. Creo que el gobernador entiende de que efectivamente los contagios son altos, pero las hospitalizaciones y las muertes han ido a la baja, y desde el principio el gobernador tuvo en mente que nuestras políticas, a diferencia de las políticas federales, tenían que ver más justamente con las hospitalizaciones. Si no me equivoco, aquí está el tocayo, el doctor, que nos podrá sacar de esa duda, ¿no? Bien, César, nada más para que no se nos pase, seguramente esto lo están pensando quienes nos están viendo esta noche o que lo hacen a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo va a funcionar la petición o la presentación del certificado? Y si mal no recuerdo, esto comienza el próximo viernes, que es 15 de enero. ¿Y qué bueno, vamos a tener... Sí, adelante. Vamos a tener algunas juntas con los gobiernos municipales para ver exactamente cómo son estos operativos, pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a pedir documentación en la entrada, pues por lo menos pedimos el INE para poder ingresar a nuestros lugares. Creo que quizá las primeras semanas se va a volver complicado, pero la gente se va a ir acostumbrando, así como se acostumbra a viajar al extranjero quizá y estar teniendo a la mano ya su certificado. Creo que finalmente va a ser lo mismo. Afortunadamente entendió muy bien el gobierno del estado que la dinámica es complicada, y se piden puede ser varios documentos, no solamente el QR, también puede ser incluso si te vacunaste en el extranjero, o la misma hoja de la vacunación. Con una sola dosis es suficiente, lo que abre el espectro. Bueno, nosotros vamos dirigidos hacia los mayores de edad, y como decía el doctor, me parece que cerca del 80% de la población en Jalisco ya tiene por lo menos una dosis, lo que hace que la mayoría de la clientela a la que vamos dirigidos ya pueda de alguna manera comprobar este estatus para poder entrar a nuestros lugares. Bueno, César, ya que estamos comentando del tema, permítame comentarle también a nuestros televidentes. Yo, por ejemplo, ya tengo aquí mi certificado, lo descargué en mi teléfono celular. Sé que nos acaba de decir que van a reunirse con las autoridades municipales, cada uno de los municipios irán determinando. ¿Así podría llegar alguien y presentarlo? Claro, con el código QR nosotros lo podemos escanear y hicimos algunas pruebas con cualquier teléfono de estos ya más modernos. Se puede escanear y te va a dar una liga donde te va a dar todos los datos, una liga de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y bueno, corroborando con tu identificación oficial podrías entrar. También parece ser que con los papelitos estos que te dan cuando vas a la vacunación, que traen tu nombre, con tu identificación, incluso si te vacunaste en el extranjero, bueno, sorprendentemente en el extranjero, en Estados Unidos, en Canadá, te dan unos papelitos todavía que son más sencillos que el sistema que utilizamos aquí, pero bueno, también la idea es facilitar, no complicar. Esperemos que conforme pase el tiempo la gente se vaya acostumbrando. Cabe mencionar, el gobernador menciona, todavía no tenemos todos estos acercamientos, esperamos tenerlos pronto, que esta medida es válida hasta el 12 de febrero y que ahí se tomarán nuevamente la decisión de prolongarla, o de quizá ya si los contagios van a la baja, pues a lo mejor poder omitirla. Vamos viendo, porque efectivamente complica un poco la situación, pero bueno, de los 12 meses que estuvimos cerrados, ahora solicitar un certificado, creo que hemos ganado mucho en ese aspecto, ¿no? Muy bien, César, y déjeme retomarlo, eso lo hablaremos en unos minutos más. Tiene su importancia, ya verá usted por qué. Vamos a hacer una primera pausa, ¿sí? César García, doctor Domínguez, don José Luis Sánchez Esma, si me permite regreso con usted, porque hay que hablar del regreso a clases. Sigan ustedes aquí en Canal 10, ya volvemos. Nosotros decimos, hablando de las nuevas medidas por la pandemia. Estamos de regreso, noche de lunes, 10 de enero del año 2022, siendo testigos, como todos lo podemos ver y corroborar, de una cuarta ola de contagios de COVID en el país y en el mundo. Y creo que, de acuerdo con las estadísticas, nos está yendo bien en comparación con lo que está sucediendo en otras latitudes. Europa ahí está como un ejemplo muy claro de problemas gravísimos, y no vayamos al otro lado del Atlántico. Aquí, en Estados Unidos, muy cerca de nosotros, han registrado hasta más de 100,000 contagios por día.
un asunto grave de lo que estamos tratando en esta ocasión, y estas son las medidas que se adoptan en Jalisco. Quiero continuar con nuestros invitados esta noche. Nada más déjeme mencionarle que entre las incidencias que se están presentando, por ejemplo, el día de hoy, el gobierno del estado de Nuevo León, que está colocado entre los estados en semáforo epidemiológico verde, decidió que se van al rojo. No esperaron que les dieran instrucciones en la Secretaría de Salud ni por parte del Gobierno de la República. El Gobierno estatal de Nuevo León declara semáforo rojo con todas las implicaciones que eso representa. Así que en los diferentes estados del país se están tomando decisiones. Jalisco está en este mismo panorama, y esta noche que estamos aquí acompañados de autoridades médicas, de un representante de bares, discotecas, centros de recreación y también del presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Luis Sánchez Esma, los saludo nuevamente y le quiero preguntar, José Luis, van a regresar a clases, es lo que anuncia el gobierno del estado. ¿Qué dicen los papás de los estudiantes? Fíjate que es un tema que siempre ha sido dividido. El padre de familia, obviamente, quien está de acuerdo. Ahorita hay que recordar que estamos en clases a distancia desde el 3 de enero. Aquí se trasladó a la presencialidad hasta el día 17, el próximo lunes. Entonces ya oficialmente ya se va a regresar a las clases presenciales, pero va a ser escalonado. Va a ser dividido el grupo, hasta máximo de 40, se va a dividir en dos, ya se verá si van cada tercer día o van una semana unos y otra semana otros. ¿Crees la mecánica? Eso, perdón, José Luis, ¿depende de cada escuela o van a ser medidas? Cada escuela tiene su propia autonomía, pero es una cuestión oficial. Se va a ver una reunión de la mesa de educación, precisamente para ver cuál va a ser el mecanismo para dar el seguimiento a lo que ya se trabajó el año pasado, el ciclo anterior, y lo que se va a presentar ahorita, en base a lo que está prevaleciendo ahorita en el tema de los contagios. Sabemos que las escuelas, muy pocas han sido estadísticas en el aspecto de los contagios. Hay que recordar y recalcar que el primer filtro siempre debe ser la casa y ha sido en la casa, donde nosotros somos los que vamos a permitir que lleven el contagio a la escuela o de que se quede en la casa. Ahorita el proceso que se está manejando, tomando la decisión de los padres de familia, la ventaja que tenemos es que la misma autoridad está determinando de que nosotros tenemos la libertad de elegir que si va nuestra hija o hijo a la escuela o lo manejamos a distancia. Aquí el mecanismo a seguir es cuál va a ser el apoyo del maestro de grupo para darle atención a los que están a distancia y a los que están en presencial, porque fue la polémica que se generó el año pasado, de que no pueden estar en las dos partes de los maestros. Ahorita lo que aplaudimos es el proceso de vacunación, que va a ser maratónico esta semana para los mismos docentes, que es el refuerzo que se les da, porque ya tiene un año que se les puso su vacuna, y ya merita, porque nada más se les puso una sola dosis. Entonces nosotros aplaudimos eso porque eso siempre se generó mucha polémica en ese aspecto. Entonces le apostamos a eso y que todo vaya conforme se está planeando positivamente para que podamos tener la certeza y la confianza de poder mandar a la escuela. Pero al fin de cuentas es manejar los protocolos, es manejar la aplicación del gel, la sanitización, manejar el uso del cubrebocas, que eso es fundamental. Según comentan pues los expertos, ya inclusive están manejando las tablas de cuál es la funcionalidad de cada tipo de cubrebocas. Sabemos que hay unos que los que dieron oficialmente, pues sabemos que no van a aplicar positivamente. Entonces tenemos que ver qué vamos a aplicar los padres de familia en conjunto o en lo individual para que no haya ningún contagio de todos los niños. El lavado de manos frecuente y el tema del refrigerio, del lonche, de la colación, pues que sea pertinentemente desde hogar en lo que pasamos esta próxima semana, como se vayan presentando las acciones, que esa es la preocupación que se tiene ahorita, de evitar tratar de tener contagios y que sea una estadística cada familia. Sabemos que el contagio puede darse en la escuela, pero a fin de cuentas parte del hogar. Entonces, esto conlleva todo lo que estás comentando ahorita, todo lo que están comentando los mismos compañeros que están ahorita en la mesa, de que hay ciertas edades de que tienen más diversión, tienen más posibilidades de simplemente irse a un antro o irse a una reunión, y los niños de 15 años para abajo pues son más hogareños, depende más de la responsabilidad del padre y de la madre. Entonces, creo que es donde nosotros tenemos que aplicarnos para tratar de llevar eso a buenos términos, porque a fin de cuentas la instrucción se generó. Muchos padres de familia pensaban de que se iba a alargar el periodo de la presencialidad. Se está marcando bien la fecha, se recalcó todavía ahora. Esperemos mañana que se haga la reunión de la mesa de educación, cómo va a ser el mecanismo, y de ahí partir para, si es necesario, solicitarle a la autoridad pues, de que nos contemple un poco más por lo que se vaya presentando ahorita paulatinamente en transcurso de semana. Que estamos dentro de las 2 semanas de gracia después del regreso de vacaciones a partir del 3, por el tema del contagio y lo que tiene que manejar lo que tiene que mitigarse la problemática. Entonces, creo que estamos en muy buen tiempo de ver cómo se va a determinar
el tema de la participación de los padres de familia dentro de los centros escolares y lo que vamos a hacer desde casa. Ahora, José Luis Sánchez Esma, hay una atención muy peculiar y sobre todo muy centrada en el tema del regreso a clases, pues porque moviliza prácticamente a toda la ciudad. Sin embargo, me parece curioso, singular, que se esté haciendo tanto hincapié en el tema y hay como una suerte de paradigma en el sentido de es más peligrosa la casa que la escuela. Los papás de los estudiantes, ¿qué dicen sobre eso? El problema es de que hay que recordar que el contagio es en la casa. ¿Por qué? Porque todos entramos y salimos. Y en la casa tenemos la confianza de quitar el cubrebocas y no tener los cuidados. Es donde se puede generar el contagio. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mamá o el papá trabaja, o porque se va el transporte público, o porque tiene que caminar y convivir con más gentes, porque va a empacar algunas depende del trabajo, tiene mucho que ver todo eso. Entonces, nosotros podemos confiar de que estamos cuidando, pero en la casa soltamos todo, tenemos más libertad. De que sea en la casa, pues obviamente, si te puedo decir, bueno, se van a Chapu de paseo con los claro, cuates y regresan y ya simplemente el beso a la mamá, el beso al papá, el abrazo, todo ese tipo de afecto, ese es el tema del contagio. Y en la escuela, pues obviamente se maneja la sana distancia, si va a ser el 50%, pues tiene su distancia que deben de tener, su 1,5 metros de cada extremo. Se manejan obviamente no el acercamiento, nada cuestión de saludo de mano. O sea, todo ese tipo de cosas es lo que se aplica, que es parte de los protocolos a seguir en base a la prevención. Sí, claro, y en la escuela hay más rigor, más atención permanente. Y en la casa hay más libertad, no tanto de que se genere en la casa, en la casa se hace el contagio en pequeño. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a una fiesta, fin de semana, vamos de fiesta, vamos a unos 15 años, una boda o bautizo, lo que sea, y convivimos con la gente y no sabemos que una persona viene de otro estado o simplemente viene de otro país y trae un contagio, nosotros no sabemos hasta después de 3 o 4 días. Y en la casa sí llegamos, apapachamos, preparamos la comida, lo que tenemos que hacer, y el niño no sabe. Y el niño sabe a la escuela, entonces si no se tienen las medidas preventivas, pues eso es lo que se genera. Se comenta el base al contagio precisamente por eso, por el tema de lo del hogar, que a fin de cuentas es el núcleo familiar, que es donde 5 o 6 personas, o 2 o 3, es donde puede generarse el tema. Pero a fin de cuentas lo jalamos de otras instancias que no es la casa. En la casa hay gente que trapea todavía con cloro, hay gente que se sanitiza, hay gente que usa gel, hay gente que se lava las manos, o sea, producto que llevan, lo lavan, o sea, todo eso se aplica. Entonces tenemos que tomar conciencia que todo eso tenemos que retomarlo por lo que está presentando ahorita con esta cuarta ola, que viene con más fuerza. Tú lo acabas de comentar, ya en otros países está bastante delicado el tema, inclusive en algunos estados, lo acabas de mencionar en Monterrey, donde nosotros no queremos hacer una estadística, y menos que nuestros hijos. Sabemos que tienen la gracia o la venia de alguna forma los niños menores de 15 años, que es donde no ha sido tan fuerte, sino de 15 años para arriba. Entonces ahorita la variación, porque mucha gente cuestionaba por qué la diferencia y el espacio más a los universitarios, de que van a pasar todavía unos días más todavía de descanso, pero ya están de alguna forma trabajando a distancia. Entonces ellos siguen trabajando, y la presencialidad pues ya se verá precisamente por el tema de la edad. ¿Por qué? Porque ellos tienen más posibilidad de que tengan más contagio, son los que tienen más acercamiento en otras actividades, y los niños pequeños pues sí es responsabilidad de los padres de familia para tenerlos controlados desde casa, que es lo que se maneja. Por eso la polémica, como comentas tú, de que la escuela, bueno, ¿por qué comentan de que si a fin de cuentas es la casa? Pero somos los primeros responsables en ese aspecto. José Luis Sánchez Esma, entonces, al margen de si hay posturas a favor o en contra del regreso presencial, finalmente hay un principio que no se ha modificado. Pueden los papás decidir que el niño o la niña no vaya. Definitivamente, eso fue una instrucción de la autoridad, el nuevo gobernador, que dijo, bueno, el padre de familia determinará, ya veremos cuál es el acompañamiento que se va a dar con el maestro, si hay que presentar trabajos, si hay que hablar con su compañerito. Ahorita, como están en clases ahorita fue el periodo vacacional de diciembre. Hay que recordar que estamos en clases en este ciclo escolar. Entonces ahorita ya están encaminados los niños, ya estamos encaminados nosotros a las clases, una semana sí, una semana no, híbrido, como se haya manejado, como se haya aplicado cada centro escolar. Entonces ahorita la determinación, saben que yo no quiero exponer a mi niño, yo quiero que se maneje a distancia, como todavía ahorita lo están manejando algunos padres de familia, pueden continuar, donde cada semana llevan los trabajos al maestro para que los califique, para que los revise, o para que vayan a una evaluación los niños y tengan su examen, para que puedan ver cómo va caminando. Y la intención es no perjudicarlos, porque sabemos que un tema de los niños, la presencialidad es fundamental para su enseñanza en su aprendizaje. Entonces creo que eso nosotros no podemos descartarlo como padres de familia, y es una responsabilidad que debemos de tener. Si optamos porque se quede en casa, pues tenemos que ver cuál va a ser nuestro acompañamiento y nuestro involucramiento, como lo hicimos desde un principio. Si nos tocaba manejar la aplicación,
que sea vía Zoom, como tenga que hacerse, tenemos que irnos involucrándonos para sacar esto positivamente, para que los niños de cada casa pues, no sea una estadística. Doctor César Augusto Domínguez, a propósito del tema, déjeme darle un poquito un giro a lo que estamos comentando aquí en esta mesa. Ya hablábamos de los requisitos y me gustaría mucho que nos diera usted también precisión. Antes me están diciendo que vamos a hacer una pausa, déjeme dejar el planteamiento para que al regreso del corte ya podamos tener más libertad y sin que nos esté el reloj atosigando. De acuerdo. El tema es, ¿cuál es el temor que debemos tener? Porque se han emitido mensajes cruzados, al menos es mi percepción, y si me equivoco, por favor, corríjame. Se manda un mensaje por parte de la autoridad, sobre todo federal, sí, Omicron es más contagioso, pero la verdad es que es menos peligroso. Y luego dice la Organización Mundial de la Salud, error considerar a Omicron como un contagio leve, sigue siendo riesgoso. Si podemos, por favor, doctor Domínguez, al regreso de esta pausa, entrar en materia para que tengamos muy claro por parte de la autoridad, la Secretaría de Salud Jalisco, que usted está representando, cómo debemos comportarnos frente a esta ola y si ya podemos bajar la guardia o tenemos que regresar a las mismas condiciones en las que estábamos hace un año. Ya usted nos dirá. Hacemos una pausa, nosotros decimos continúa. Recuerde que a distancia nos acompaña César García del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos. Y aquí me acompañan el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia y el coordinador de epidemiología de la Secretaría de Salud. Ya volvemos. Estamos de regreso, nosotros decimos esta noche de lunes 10 de diciembre. Le recuerdo que el tema que estamos abordando aquí en la mesa tiene que ver con las nuevas medidas que anunció el gobierno del estado luego de que así lo acordaron con los expertos de la Mesa de Salud. ¿De qué hablamos? La cuarta ola de COVID y el incremento de contagios. Y le quiero dar la palabra al doctor César Augusto Domínguez, coordinador de epidemiología de la Secretaría de Salud Jalisco. A ver, doctor, de repente unos dicen, cuidado que el mundo se va a acabar, y otros dicen, no es para tanto. Lo simplifiqué demasiado. Pero díganos usted, ¿hay que estar muy preocupados por la nueva variante Omicron? Bueno, ya se está hablando de variantes nuevas y del peligro que corremos de contagiarnos al mismo tiempo de COVID y de influenza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien, bueno, hay que considerar primero que como tal la pandemia implica el que se estén dando este tipo de variantes. Van a seguir presentándose y sus características pudieran variar entre cada una de ellas precisamente por las mutaciones que se presentan. Esto no quiere decir que debamos de bajar la guardia definitivamente. Omicron se ha interpretado, se ha querido pensar que es una variante que puede causar cuadros más leves o que de alguna manera pudiéramos no estar preocupados por esta situación, pero pues esto deberíamos de tomarlo con mucha reserva. A final de cuentas es COVID, es la misma enfermedad que venimos presentando desde el inicio de la pandemia. Sí tenemos circunstancias muy diferentes que de alguna manera disminuyen el riesgo de presentación de una enfermedad grave, como lo es la cobertura de vacunación que ya actualmente tenemos, que evidentemente nos ha beneficiado, pero por otro lado también ha demostrado que es una variante que representa contagios de manera mucho más rápido. Lo estamos viendo en nuestras curvas de contagio, la cantidad de pacientes que se están presentando de una manera más rápida y por ello es que pues no debemos de dejar de cuidarnos como tal desde nuestros domicilios. Definitivamente que no es un momento para relajar las medidas de prevención, tenemos que seguir utilizando nuestro cubrebocas en espacios cerrados, evitar las aglomeraciones y bueno, todas las medidas que de alguna manera ya conocemos, el lavado de manos, la ventilación de las áreas, etcétera, porque a final de cuentas en este momento tal vez estamos ya identificando que Omicron se está presentando de una manera más generalizada, pero existen otras tantas variables que todavía se encuentran circulando como lo es Delta en este momento y que también representan el riesgo de una enfermedad que puede resultar más grave. Doctor, yo tengo varias preguntas que creo que igual que muchas otras personas, no entiendo cómo es que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es nuestro país vecino, compartimos la frontera más grande del mundo, con un intercambio de mercancías y de personas constante, tienen 100,000 casos de contagio al día, 90,000, y aquí como que vamos muy lento. Es más, todavía podemos contar en decenas los casos de Omicron en Jalisco. ¿Es que están fallándonos nuestras estadísticas? Bueno,
hay que tomar en cuenta que las estadísticas reflejan lo que se notifica por parte de todas las unidades del sector y evidentemente que dependen de un diagnóstico. En la medida en la que la población de alguna manera solicite la prueba para poder hacer el diagnóstico, pues estas se reflejarán de manera más puntual la realidad, ¿no? Nos hemos encontrado con casos en algunas localidades, particularmente al interior del estado, donde ya identifican de alguna manera que ya se trata de un cuadro similar a lo que es la enfermedad viral respiratoria y pues deciden únicamente tomar las medidas de aislamiento o tomar no realizarse una prueba, vamos, y como tal, pues esto esconde el diagnóstico y evidentemente que toda la cadena de medidas de prevención que están en torno a esta situación. Entonces, aquí está quizás una explicación viable. Una persona presenta síntomas y se aísla, no se hace pruebas, no es estadística que se refleje. Puede ser una situación de lo que se esté presentando, obviamente no puede no ser la mayoría, pero también es un factor que hay que considerar. Ahora, por otra parte, doctor, y en esto me quiero ligar también con César García Álvarez, que nos está acompañando a distancia, el tema de la presentación del certificado. ¿Qué tan útil puede ser? Porque, por ejemplo, yo les estaba presumiendo mi certificado, la segunda dosis la tuve en septiembre y el día de mañana voy a uno de los bares, restaurantes, a un centro de espectáculos y les digo, mira, yo ya me vacuné, adelante, pásele, pero pues de septiembre a enero ya las cosas variaron mucho, ¿no? ¿O pueden variar? Bueno, hay que considerar que la efectividad de las vacunas continúa todavía en este periodo. Los refuerzos que se están aplicando o esas terceras dosis se están aplicando a poblaciones que tienen particular riesgo y por ello es que se está manejando este booster que se ha mencionado, ¿no? Sin embargo, para la población general, y podemos incluir a quienes pueden presentar este certificado, pues que la inmunidad derivada de esta vacunación se encuentra vigente y de alguna manera se encuentran protegidos, por lo cual pues sigue siendo útil la presentación de este certificado. César, en este sentido, preguntándole ya que se lo estoy planteando al coordinador de epidemiología de la Secretaría de Salud, en los centros nocturnos, en los bares, restaurantes, en toda digamos, la gama de negocios que usted representa, el tema también se toma como algo preventivo, hay una situación de conciencia de salud, por decirlo así. Bueno, evidentemente nosotros vemos esto como un mensaje del gobierno del estado también para alentar la vacunación. Si vimos hoy el mensaje del gobernador, se lamentaba de toda esta gente que no se ha querido vacunar. Efectivamente, quizá al estar vacunado te puedas contagiar, pero bueno, finalmente las consecuencias serían menores a no estar contagiados. Las vacunas han estado disponibles para prácticamente toda la población. Yo no tengo ahí bien la estadística, el doctor quizá nos podrá apoyar en eso, pero si no tenemos un 100% de vacunación, es más que nada porque la gente o una pequeña parte de la población ha decidido no vacunarse, no porque las vacunas no estén disponibles. Entonces, finalmente creemos que también tenemos que jalar como sociedad, ¿no? O sea, no es nada más somos todos. Entonces, evidentemente, mientras todos estemos protegidos, estemos vacunados, pues quizá la mortalidad sea cada vez menos y sería la única manera de poder erradicarlo. Las condiciones en este momento son totalmente diferentes a las del año pasado y eso básicamente es gracias a la vacunación. Durante todo este tiempo ya aprendimos que la toma de temperaturas que nos piden en un principio, los tapetes, los túneles sanitizantes no sirven para nada y antes había la histeria, si no te sanitizabas, si no te tomabas, bueno, hemos ido aprendiendo juntos con esta pandemia. Lo único que sí tiene certeza, desde mi punto de vista, sin ser experto yo, es que efectivamente estando entre más gente esté vacunada, la incidencia quizá de la mortalidad es menor. Finalmente parece ser que todo mundo nos vamos a contagiar. El problema no es que nos contagiemos, el problema es que caigamos en un hospital, el problema es que el sistema de salud se sature. Ese es el verdadero problema, ¿no? Y obviamente sobre todo las muertes, ¿no? César García, recuérdenos por favor, porque ya nos daba datos, ¿cuánta gente trabaja en este ramo que usted coordina? Y le quiero preguntar,
También se están tomando medidas específicas. Quienes son trabajadores en restaurantes, bares, centros nocturnos, ¿están teniendo un tratamiento especial? ¿Tienen acceso a pruebas? Sí. Sí, bueno, nosotros, específicamente el rubro de las licencias afectadas, que son específicamente las de bar, las de discoteca y las de cabaret, son estas tres las más afectadas. Vale la pena hacer un paréntesis aquí, apuntar una cosa. Las licencias de restaurante tienen otras restricciones diferentes. Las restricciones de restaurante tienen un 90% de aforo, nosotros tenemos un 75% de aforo. Cabe mencionar que nosotros, muchos de nuestros agremiados trabajan con licencias de restaurante, con bar anexo, para poder vender alcohol, lo que hace que sea un poquito confuso, digamos, pero bueno, digamos que vale la pena aclarar porque de repente hubo toda una confusión y toda una polémica. Nosotros hemos podido seguir trabajando y bueno, estamos totalmente a favor de este mensaje del gobernador. Somos cerca de 130,000 empleados y efectivamente muchos, ya hay muchas empresas que tienen varias unidades, es decir, que tienen 10, 15, 20 unidades, que son franquicias o que tienen muchas sucursales. Muchos de estos empresarios constantemente están haciéndole pruebas a sus empleados, ¿no? Nosotros tuvimos algunos convenios con algunos laboratorios para que nos dieran un precio más favorable y hemos intentado que todos nuestros empleados estén vacunando. Estamos alentando a la vacunación, no podemos obligar a nadie, pero efectivamente estamos alentando a la vacunación. Nuestros empleados son sobre todo jóvenes y estamos haciendo pruebas aleatorias, muchos de ellos. Evidentemente, no todo el universo económicamente es factible para todos, pero sí hay una gran cantidad de empresas que lo están haciendo y también tiene que ver con un asunto. Ahora vimos lo de las aerolíneas que estaban bajando sus vuelos por el asunto de que no tenían empleados. Bueno, nosotros también queremos evitar un poco este asunto por sí, golpeada ya la industria y aparte no poder operar por la cuestión de que los empleados, primero cuidamos efectivamente a nuestros empleados, también a nuestros clientes. De eso se trata, ¿no? De que la gente sienta seguro. Vivimos, lo hemos dicho mucho tiempo, en una nueva normalidad. Parte de esta nueva normalidad es también salir a divertirse y hay que hacerlo también con responsabilidad, así de simple. Muy bien, muchas gracias, César. Ya regresaré con usted, si me permite. Quiero retomar un poco la charla con el doctor, si me permite también, José Luis. Doctor, ya nos daba usted cuenta, básicamente, para que no nos extraviemos en la red de temas que de carácter técnico puede generar la pandemia. Usted lo que nos está diciendo es sigan usando el cubrebocas, sigan teniendo medidas de aseo y lo que nos dicen todo el tiempo, si no es necesario ir a donde hay aglomeraciones, donde hay mucha gente, pues no vayas, eso básicamente. Totalmente, la pandemia continúa, las variantes continuarán cambiando y bueno, tenemos que seguir cuidándonos en tanto esta situación prevalezca. Y tengo una pregunta muy puntual, doctor, antes de ir a la pausa. ¿Sí es una realidad que no vamos a enfrentarnos a lo que pasó en enero, febrero de 2021? ¿No vamos a tener hospitales llenos? ¿Qué tan certero es? Porque hay quienes advierten casi de un apocalipsis y hay quienes dicen relajados, no pasa nada. Y le estoy hablando de autoridades, claro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, no hay emergencia, tranquilos. A ver, oriéntenos. Actualmente la información con la que contamos respecto a los casos que se están presentando y sus hospitalizaciones es que sí, evidentemente hay una disminución de las hospitalizaciones y las defunciones con relación al año pasado. Sí está siendo una menor carga para los hospitales. Tenemos que ser conscientes de que, bueno, independientemente de esto, también existe como tal la capacidad del Estado para poder desdoblar esta capacidad de hospitalaria. Ahorita hablábamos de un 15% aproximadamente de ocupación hospitalaria, pero esto es con la capacidad desdoblada actual. Si esto llegara a aumentar la necesidad de hospitalizaciones, existe la posibilidad de aumentar el número de camas disponibles y evidentemente la atención que se puede dar. Sin embargo, pues esperaríamos que esto no se llegara a presentar porque pues estaríamos esperando también que lleváramos a cabo las medidas de prevención, ¿no? Muy bien, tengo que hacer una pausa. José Luis Sánchez Esma, doctor Domínguez, César García. Volvemos rápidamente después del corte porque pues ya estamos casi en el momento del cierre. Lo que más me interesa esta noche es que se queden ustedes con información muy clara de qué es lo que se está decidiendo en Jalisco y sobre todo cómo podemos y debemos cuidarnos y cuidar a los que nos rodean. Ya volvemos.
estamos de regreso. Nos quedan unos minutos todavía de programa. Nosotros decimos, esta noche del lunes 10 de enero del año 2022, antes de que el tiempo se me vaya a ir de las manos, les quiero reiterar nuestros deseos. Hablo en nombre personal y de todos mis compañeros de Canal 10 Quiero TV, de que ustedes tengan un año mucho mejor que el que pasó y que esté lleno, sobre todo, de salud y de buenas experiencias. Dicho lo anterior, regreso con José Luis Sánchez Esma, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Me decía en el corte, ¿hay algo importante que decir? Sí, creo que es importante que tengamos en cuenta el tema de la influenza. Influenza, muy bien. ¿Por qué? Porque es una época de frío. Hay mucha variación de clima, así es donde se enferman de catarro, de gripa, y esos cambios de temperatura son muy bruscos y hay muchos niños que son alérgicos inclusive para eso. Entonces sí hay que tener hay que tratar de definir o reconocer lo que es la influenza y lo que es el COVID. Porque sí es muy semejante, no sé, aprovechando que autoridades de salud que nos pueden dar el panorama de cómo podemos manejar los padres de familia esa diferencia por lo que estamos viviendo. Ahorita la preocupación es esa, los cambios de clima, los niños que entran a las 7 de la mañana a secundaria, pues va a ser un cambio que sobre todo ahorita el periodo de enero, pues es muy frío. Entonces vamos a ver cómo se va presentando esto y cuál va a ser el comportamiento para darle seguimiento a eso y no caer en un error o no generar pánico por una situación que se genere. ¿Por qué? Porque hay niños agripados, porque, ¿sabes qué? La recomendación es del primer síntoma que le localice el padre o la mamá al niño o a la niña es no presentarlos en la escuela y avisar de que no asista hasta que tengamos la certeza de que no tiene el contagio, de que no tiene ningún problema que pueda ser general en el grupo. Pero a fin de cuentas es la atención y es el cuidado. Si tiene un catarro, bueno, vamos a mantenerlo en la casa, que tenga las precauciones, que tengan que hacer lo que tengan que hacer con el médico o las pruebas si es necesario, para que no pase a la escuela y se genere problema. Porque los mismos alumnos dicen, no, es que el compañerito fulano viene así, y yo me estoy cuidando. Entonces, para evitar todo ese tipo de acciones, yo creo que es importante irnos poco a poco. Y lo importantísimo es que nos acerquemos con las autoridades de cada plantel para saber cuál va a ser el protocolo y cuál va a ser el seguimiento a seguir ya ahorita en este proceso ya del próximo lunes. Bueno, José Luis, a mí me queda muy clara una cosa, usted lo dijo ya y creo que es un mensaje que debe quedar en mente de todos los que nos están viendo y que tienen hijos o familiares en edad escolar, en educación básica. Cada escuela decide. Por eso lo que usted apunta me parece muy pertinente. Hablen con el director, la directora, los maestros, ellos o ellas, pues para que tengan las medidas a adoptar. Y bueno, ya que lo está diciendo el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, doctor, ¿cómo distinguir entre influenza y COVID? Eso creo que es también Sí, bueno, importante. es una situación que sí resulta un poquito compleja porque al final de cuentas, como ya lo mencionaba, en esta temporada pues esperamos precisamente que se dé un alto número de contagios de todos los virus respiratorios, no solamente influenza y COVID. Evidentemente que esta situación nos lleva a la recomendación de que se debe de acudir a atención médica para que ahí sea donde se dé el diagnóstico. Definitivamente que no podemos recomendar la alternativa de automedicarnos porque pues a final de cuentas esto representa un riesgo importante. Por otro lado también, además de esto, es enfatizar que, bueno, como ya lo mencionaba, el protocolo de prevención de contagios al interior de las escuelas inicia en casa. Nuestro filtro domiciliario es el primer filtro que debemos de tomar en cuenta. Si nuestro hijo o hija está presentando algún síntoma respiratorio, no debemos de llevarlo al plantel escolar, debemos de llevarlo a atención médica, que se realice un diagnóstico. Si es COVID, bueno, tendrá que aislarse durante el periodo que corresponde, y si no es así, bueno, tendrá que recibir un tratamiento específico que ya en su momento le notificará a la escuela. Persona contagiada de influenza no tiene que aislarse. Sí se recomienda que lleve un periodo de incapacidad, no es igual que en el caso de COVID porque a final de cuentas es una enfermedad diferente, pero también es una enfermedad que se puede estar transmitiendo entre las personas y evidentemente que también tenemos que tener esa precaución. Entonces, si el diagnóstico es influenza, también se recomienda que haya cierto aislamiento, no como lo ha habido con COVID, pero sí, sí que se dé ese periodo de incapacidad para el menor para que evitemos más contagios al interior del Doctor, perdóneme, seré curioso, pero pues no podemos desaprovechar que nos acompaña. Adelante. En el tema del dengue, ¿qué pasó ya? ¿El dengue lo tenemos bajo control? Que no tiene nada que ver con el No, virus.
Durante este año tuvimos un año con un mucho menor número de contagios, prácticamente fueron únicamente 182 contagios durante todo el año de dengue. Esto pues evidentemente que es muy bueno porque al final de cuentas disminuye como tal la carga a los servicios de salud. Ha tenido que ver mucho con muchas situaciones, ¿no? Evidentemente con el control del vector que se realiza por parte de las instituciones públicas, pero también con la participación de parte de la propia población. Recordemos que dengue a final de cuentas es una enfermedad cuyo mosquito transmisor se reproduce dentro de nuestros domicilios, en los lugares donde se acumula el agua, y bueno, en la medida que la propia población esté participando para evitar estos criaderos, pues también se disminuyen los contagios. Oiga, le quiero preguntar, y sé que César García Álvarez nos está escuchando, ya que nos van a pedir de manera obligatoria los certificados de vacunación, ¿se puede dar el caso de que empiecen a falsificarlos? Decía César García, si traes tu certificado en tu celular, pues ahí está el código QR, inmediatamente un lector va a arrojar el historial. Ahí no hay manera de falsificar, pero también van a poder presentar un papel impreso. Sí, yo sí me vacuné, mira, aquí está la constancia. ¿Eso también hay que tenerlo en cuenta o, bueno, queda a conciencia de la gente? Bueno, como tal, el certificado electrónico contiene datos que es un poquito más complicado de falsificar. Tal vez el papel sea una situación que implica mayor riesgo de falsificación. Lo mencionó el gobernador durante su conferencia de prensa. Hay que considerar que la falsificación de un documento oficial pues es un delito, ¿no? Entonces, tratar de generar esa conciencia en la población en el sentido de que, bueno, al final de cuentas los medios para poder estar vacunado pues, se encuentran ahí, y la alternativa pues realmente es esa, ¿no? Evitar este tipo de prácticas porque al final de cuentas todos nos vemos perjudicados. Oiga, y por último, doctor, también está el tema de las pruebas. El gobernador Alfaro insistió en que debe ser PCR para poder ingresar a estos lugares donde se estará presentando como una prueba de que no estoy contagiado. Y también anunció que se van a aplicar más pruebas. Usted nos decía, una de las grandes diferencias con países como Estados Unidos, donde se reportan tantísimos contagios, es que allá se están haciendo pruebas. Y aquí la verdad, pues desde el principio de la pandemia como que no quisimos hacer muchas. ¿Tendremos acceso a más pruebas y qué opciones tienen las personas en dónde de poder acceder a una prueba gratuita? Bueno, considerar que aquí en el Estado de Jalisco se han hecho esfuerzos muy importantes para poder contar con estas pruebas independientemente del entorno en el resto del país. Hemos contado con esa fortaleza y a pesar de ello, bueno, también se está buscando fortalecer nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. En este sistema que ya tenemos a través del modelo Radar Jalisco, se estará incorporando ya a partir de esta semana también la participación de módulos que estén ubicados en los servicios médicos municipales, particularmente aquí en la zona metropolitana, que de alguna manera estarían abonando a disminuir los tiempos de espera para poder acceder a una prueba y realizar ese diagnóstico. Muy bien. Antes de que se nos acabe el tiempo, don José Luis, César García, ya estamos casi para terminar el programa. Pues yo quiero agradecerle nuevamente por el espacio que nos da, porque hoy no se encuentra en la ciudad de Guadalajara y desde donde está, pues nos está acompañando. En el tema de lo que es la asistencia a todos estos centros, a estos lugares, a estos negocios, como usted bien nos dijo, por la cantidad de dinero que generan las fuentes de empleo que son, hay una crítica muy puntual que yo he recogido a lo largo de toda la pandemia, César, el tema de cómo es posible que permitan que la gente vaya a tomarse una copa, a comer en un lugar, a bailar y nos prohíban los eventos religiosos. Ante esto, ¿usted qué respondería? Bueno, son cosas que creo que son totalmente diferentes. Los eventos religiosos públicos están prohibidos, no así los actos de fe. Uno puede ir a la iglesia y las iglesias ya están abiertas. Nosotros, de alguna manera, hemos sido por mucho una de las actividades que estamos más afectadas. Hasta septiembre nos dejaron trabajar con el 75%, pero estuvimos cerrados 12 meses, estuvimos incluso en algún momento en el 25% de nuestra ocupación. Nosotros no pudimos generar nada, incluso las iglesias abrieron antes que nosotros, pudieron abrir sus puertas. No hay industria que soporte un año estando cerradas. Finalmente, también es una cuestión de subsistencia, es una cuestión de poder llevar el pan a nuestras casas. Insisto, me parece que lo que está prohibido son las concentraciones masivas.
como podrían ser el asunto ahora ya de los estadios, ya de las cuestiones masivas que están restringidas, ¿no? Cada cosa es diferente, son temas polémicos. Nosotros abonamos y siempre votamos porque todas las actividades pudieran regresar, siempre y cuando cumplieran con los protocolos y fueran responsables. Nosotros no queremos que ninguna actividad esté cerrada, definitivamente no es nuestra decisión. Pues ahora sí que lo dejamos en manos de las autoridades, que son las que saben, y nosotros solamente tenemos que agradecer sobre todo la comunicación que ha habido con los gobiernos, tanto municipales como estatales. Por mucho he sido yo la persona, y aquí mi tocayo no me dejará mentir, que más he dado lata a la mesa de salud, a la mesa de reactivación económica. Estuvimos trabajando, tocando puertas hasta que, bueno, pudimos lograr abrir cada quien a su tema, ¿no? Pues muchas gracias, César García Álvarez, por la presencia esta noche aquí en Nosotros Decimos. Seguiremos en contacto, si nos permite, muy atentos a la información que se pueda generar. Claro que sí, mucho gusto, gracias por la invitación, saludos a todos los panelistas y aquí estamos para servir. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene usted a César García. Le recuerdo, él es el presidente de este consejo de bares, de centros de espectáculos y también de discotecas. Y bueno, yo me quedo aquí con ustedes antes de que ya, ahora sí nos digan que se nos acabó el tiempo. Don José Luis Sánchez Esma, ¿algún mensaje final? Porque creo que de repente como que nos imaginamos el sector de los maestros, el sector de los padres de familia, el sector médico, pero en realidad todos somos todos. Todos somos uno mismo. Creo que aquí es involucrarnos todos como sociedad, como padres de familia participativos. Creo que es fundamental el estar acercándonos a lo que está pasando en el entorno escolar, sobre todo por la salud e integración de las niñas y niños. Es importantísimo que tengamos el acercamiento, como ya lo habías reiterado tú, el tema con el director, el maestro del grupo, para ver cuál es el acompañamiento y ver que efectivamente cuáles son las medidas que se van a seguir, las que se estaban trabajando y las que se van a continuar ahorita por el tema de los contagios que esta nueva cepa. Creo que es más bien apostar a la prevención que sea una estadística. Efectivamente, lo venimos platicando, el mismo doctor lo comentaba, que el primer filtro es en la casa. Y nosotros como padres de familia organizados y responsables, creo que tenemos que tener la cordura y la responsabilidad de decir, mi niño tiene ciertos síntomas, no lo voy a exponer, ni voy a exponer a sus demás compañeros. Y obviamente como jefa de familia, creo que tenemos esa obligación de cuidarlos a capa y espada. Creo que no podemos estar pensando que si le van a poner falta, que si va a pasar un trabajo. Con todo el dolor de nuestro corazón tenemos que cuidar la integridad de nuestras niñas y niños. Ahorita en este periodo, esta semana en la prueba de fuego, ahorita para empezar a aterrizar lo que se vaya a manejar, los acuerdos en la mesa de educación, a ver cuál va a ser efectivamente los protocolos ya a seguir. ¿Cuándo tienen la reunión? Mañana, el día de mañana. Mañana 11. Mañana 11, entonces ya después ya se verá cómo, si se va a aplicar lo mismo, va a haber alguna modificación, algún cambio, se va a bajar todo por estructura, quiero pensar que depende de los niveles, a ver cómo va a ser, si va a ser semejante a lo que estuvo trabajando, va a haber algunas modificaciones y el acompañamiento. Y la ventaja que estamos teniendo es de que la misma autoridad nos está permitiendo a los padres de familia la decisión de mandar a los niños o dejarlo a distancia. Si esa distancia los aplicamos con los maestros, cuál es el acompañamiento, cuál va a ser el seguimiento, y si es presencial, vamos viendo qué tiempo les toca, como se ha venido trabajando ya desde el año pasado. Pues les agradezco mucho, José Luis Sánchez Esma, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, doctor César Augusto Domínguez, coordinador de epidemiología en la Secretaría de Salud. Por cierto, ya para despedirnos, pues hay que vacunarse, ¿verdad? Ya está todo dispuesto. Totalmente. La vacuna se encuentra ahí, hay que esperar nuestro turno cuando la convocatoria se abra para nuestro grupo de edad y pues ahí está disponible. Es cuestión únicamente de tomar la decisión y que esta decisión sea consciente realmente. Les agradezco mucho a ambos y sobre todo les agradezco a ustedes. Esta noche Nosotros Decimos, evidentemente en Canal 10 les seguiremos informando del desarrollo de la pandemia y de cómo va el tema de la cuarta ola. Siga en nuestros espacios de información. Yo soy Jonás y le agradezco como siempre el favor de su atención. Hasta la próxima.